Ay, Em, empecé a grabar, pero no me no avisa. importa, ¿Eh? Vale. que a mí no me Pero, importa. a ver, Carta, no sé si no, está grabando ya está grabando. Si tú quieres preguntar, pero está grabando. Es rápido. Es que si, como no me dejan sacarme el SPSS, hacemos como la semana pasada, que te lo pongo en Word con capturas y tal. Sí, bien, vale. Pero sí, aunque lo ideal es que hagas la práctica, ¿sabes? Es lo ideal, no solo que asistas, sino que puedas hacer la práctica. Porque lo que se hace es lo que más se aprende, ¿sabes? La experiencia es la fuente principal del aprendizaje. Entonces tú lo que vas a hacer es observar cómo se hace. Entonces eso es un nivel menos de oportunidades de aprender. Eh, ya se aprende mucho menos si digamos que te lo cuentan, ¿no? Ni siquiera lo ves, aunque eso, bueno, aquí te lo vamos a contar y lo vamos a hacer, pero tú vas a mantener una postura de observadora y eso le va a dar menos oportunidades de aprender. Por eso es importante en las prácticas hacerlo porque de esa manera aprendemos muchísimo más. Pero sí, tendrás que subir ese fichero, ¿no? Al final, para que quede evidencia, ¿no? Vale, Bien, eh, vamos a hacer un análisis Camedia de nuestra base de datos de museos y espacios culturales de Canarias. Entonces, el Camedia es un análisis de segmentación, es una técnica de segmentación, es una técnica estadística que consiste en segmentar, pues normalmente una base de datos que tenga más de 50 registros, idealmente hasta 300 y 400, ¿no? Que no es nuestro caso. Entonces, digamos que nosotros tenemos una base de datos no demasiado grande, pero que en principio se puede utilizar. Gracias a la segmentación Camedia, pues vamos a asignar cada uno de los museos a distintos agregados, a distintos segmentos. ¿Cuáles son las variables de segmentación? Pues mira, las variables de segmentación son el tráfico, que si la página web del museo, es decir, el tráfico de la página web del museo, que la variable 5 es si el sitio web del museo tiene blog o no tiene blog. La variable 6 es pues, si tiene redes sociales y el número de redes sociales que tiene esa página web. La variable 7 es la posibilidad de bajar recursos de la página web. La página 8 son leads de visita, que como ustedes saben es relativo a si tiene formulario para pedir más información, teléfono directo de contacto, correo electrónico de contacto, dirección o domicilio de establecimiento físico y o brick and mortar y horario de apertura. La variable 9 es el lead de compra, que en principio nosotros reconocimos pues si tiene información de tienda de souvenir, si se puede comprar souvenir a través de la misma página web, si se puede reservar el ticket o comprar el ticket, o también reservar o comprar cualquier otro ticket de actividades, de eventos que organice el museo. Y la variable 10 es el lead de fidelización, que es la última fase del embudo de conversión y que nosotros hemos contabilizado, hemos contado los valores de esta variable teniendo en cuenta determinado ítem, como que exista la posibilidad de suscribirse a una newsletter o a un foro o a un club, también que exista la inscripción de datos personales y para recibir información y formulario para pedir una llamada telefónica o un espacio donde el usuario pueda hacer sugerencias o formular una queja. Vale, pues estas serían las variables de los criterios de segmentación, es decir, los criterios sobre la base de los cuales, empleando los cuales, nosotros somos capaces de distinguir distintos segmentos cuya varianza intergrupo sea la máxima posible y, sin embargo, varianza intragrupo, es decir, la diferencia dentro de cada segmento para cada uno de los museos que pertenecen al mismo segmento sea la mínima posible. Mire, si ustedes ven esta variable,
a mí se me ocurre pensar que, bueno, desde la variable 5 hasta la variable 10, pues tienen un rango muy similar, ¿no? Porque en principio va pues de 0 a como mucho 4 o 5, ¿no? En algunos casos. Pero sí es cierto que la variable de tráfico es bastante distinta, es muy diferente a la estructura, a la manera de distribuirse los valores del resto de las variables. Por tanto, antes de probar nada, yo le sugeriría hacer una tarea de preprocesamiento. ¿Y qué tarea de preparación, de preprocesamiento vamos a efectuar? Pues vamos a tipificar, vamos a estandarizar los valores de estas variables para que adopten una distribución homogénea de valores y sobre todo para que puedan ser más fácilmente comparables. Entonces vamos a crear variables pues derivadas de estas, vamos a transformar todas estas variables en nuevas variables cuyos valores estén tipificados, cuyos valores estén estandarizados. Pues vamos a hacerlo. Entonces se vienen aquí a analizar a estadístico descriptivo y descriptivo, diría yo que es. Entonces aquí habría que introducir las variables que vamos a tipificar, sobre todo el tráfico, que es una variable muy distinta, con valores muy diferentes y unos rangos muy grandes. La de redes, la de bajables, la de los leads de visita, los leads de compra y los leads de fidelización o de fidelidad. Vale, pues de esta manera, si yo le pulso aquí, me va a crear nuevas variables al final de mi base de datos con valores estandarizados, de la manera que es mucho más fácil comparar. Entonces, si eso ya lo tiene, le damos a aceptar. ¿Vale? Aquí me haga los descriptivos, pero a mí lo que me interesa es ver los números. Y mira, aquí están. ¿Ves? Cuando empiezan por Z, pues son valores tipificados, son valores estandarizados. Entonces, aquí es donde tengo estas variables, pero estandarizadas. Está homogenizada, de tal manera de que ahora son más fácilmente comparables y sobre todo la interpretación que nos dé el análisis Camedia, pues va a ser mucho más sencillo. Bien. Disculpa, Gonzalo, a mí ya me aparecían así los números. Ah, sí, porque a lo mejor abriste la base de datos SPSS. Sí, Sí, es posible que yo lo tuviese hecho en esa otra base de datos, es posible. Es posible. pues porque esa parte ya está, la iba a hacer ahora, pero me di cuenta que ya los tengo calculados. Vale, perfecto. Sí, eso seguro lo hice yo el otro día, probando y ensayando un poco cómo podía salir esto, ¿no? Entonces, tendríamos así los valores estandarizados y ahora pues vamos a usar estas variables en vez de esas otras. Vamos a usar estas variables transformadas para hacer el análisis Camedia. ¿Cómo se hace? Pues se vienen aquí a analizar. Por cierto, no lo he dicho, pero para si hace falta motivarles todavía más, ustedes podrían plantear como objetivo del trabajo libre segmentar un determinado mercado. Y por supuesto en el análisis de resultados podrían hacer esta técnica estadística que es la Camedia. Entonces, habría que venir a clasificar, analizar, clasificar y, uy, se me fue el botón, clúster Camedia. Esta sería la ruta. Analizar, clasificar y clúster de Camedia. Entonces, tendrían que seguir esta ruta. Y bueno, habría que meter aquí las variables que nos van a servir para segmentar. Entonces, esas variables no son estas primeras, sino las nuestras nuevas que hemos sacado. Estas que dicen puntuación Z, que son las estandarizadas. Creo que no se me olvida ninguna. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdone, Gonzalo, ¿podría repetir el primer paso que no me sale como a usted? Sí, vamos así. Le damos aquí a analizar.
y en analizar, clasificar, y en clasificar, clúster beca media. Esta sería la ruta. Entonces, si le das así, la cosa consiste en meter aquí las variables, los criterios de segmentación. Entonces, no son estos primeros que aparecen aquí, sino que hay que irse al final para coger los criterios estandarizados. Entonces, se trata de meter los criterios estandarizados, las variables estandarizadas, pues para que sirvan para segmentar. Ahora sí te ha salido. Perdona, Vale, Gonzalo, ahora sí, gracias. Ok. perdona, Gonzalo, pero a mí no me estandariza. Yo lo he hecho, analizar el primer paso. He ido a estadísticas descriptivas, disciplina, he pasado los datos que tenía que pasar de la variable 5 a la 10, le he dado a aceptar y no me sale. Vale. A mí tampoco. Lo de disciplina no me suena nada. Tú le das aquí a analizar y estadísticos descriptivos. Entonces no le des aquí a frecuencias, sino a descriptivos aquí. Entonces le das así y tienes que marcar aquí. Esto de aquí. Es decir, no se trata solo de meter las variables aquí, sino también de pulsar aquí para que los pueda guardar. Guardar valores estandarizados como variables. Tendría que estar marcado aquí. Ahora sí, perdón, ese fue el paso que me faltó a mí en concreto. Bien. Ok. Bueno, pues vamos a hacer el K-medias utilizando esta variable. Entonces, Gracias. nada, analizar, clasificar y clúster K-media. Analizar, clasificar, clúster K-media. Hay que meter aquí los valores estandarizados, es decir, las variables, quiero decir, estandarizadas. Yo pulso la tecla control después de haber pulsado la primera, entonces me pongo aquí al final y solo me marca esa, pero si pongo en mayúscula me lo marca todo. ¿Vale? No es así. Ajá. Bien, compruebo a ver si están todas, no me falta ninguna, 6, 7, 8. Vale. Entonces, una vez metidas aquí los criterios de segmentación o las variables que son las que me van a servir para generar segmentos distintos, pues aquí hay que meter el numerito relativo al número de segmentos que quiero probar. Entonces aquí por defecto me ha puesto un 2, es decir, me va a intentar ver si sale bien con 2 segmentos. Pero antes de darle a aceptar, vamos a ver si todo aquí está correcto. Probablemente haya que marcar una cosa. Venimos aquí a iterar y lo dejamos como está. Aquí en guardar no voy a guardar todavía. Si yo le diera aquí ahora, que no es el momento, pues me crearía una nueva variable cuyos valores serían el segmento de pertenencia de cada uno de los museos. Y como ahora vamos a probar una segmentación cuya estructura es de 2 segmentos, si yo marcase aquí, pues cada uno de los museos me los asigna a un segmento u otro, dependiendo de los valores que cada museo tiene respecto a estas variables que son mis criterios, nuestros criterios de segmentación. Tampoco voy a marcar aquí porque me interesa ahora mismo la distancia de cada caso respecto al centroide del clúster. Pero aquí en opciones voy a marcar la tabla ANOVA porque quiero que me dé la significación, el nivel de utilidad, el nivel de poder discriminante que es capaz de generar cada una de estas variables estandarizadas. Entonces le marco aquí tabla ANOVA. Y le doy a continuar. Bien, pues cuando ya está aquí el 2 y está marcado aquí la tabla ANOVA, pues le doy a aceptar. Y aquí está mi primer ensayo. ¿Por qué digo ensayo? Porque los K-medias se hacen por ensayo y error, igual que los análisis factoriales, ¿verdad? Entonces, aquí tengo los centros de clústeres iniciales. Es esta, centros de clústeres finales. Esta tablita me sirve para interpretar cada uno de mis 2 segmentos en función de los valores de cada una de las puntuaciones.
El segmento 1 tiene menos tráfico que el segmento 2. El segmento 1 tiene menos block que el segmento 2. Y así es también con las redes. Sin embargo, el segmento 1 tiene más posibilidad de bajar recursos de la página web que el segmento 2. Y tiene menos, el segmento 1, posibilidad de lead de visita respecto al segmento 2. Pasa que hay más posibilidades de comprar en el segmento 1 que en el segmento 2. Y hay menos posibilidades o potencialidades de fidelización que en el segmento 2. Esto sería la manera de interpretar, digamos, los segmentos desde el punto de vista de sus descriptores, de las variables que supuestamente han servido para generar esos dos agregados. Pero antes de ponernos a interpretar los centros de clústeres finales, habría que empezar por aquí, por esta tablita nueva, que no lo hemos hecho y es lo que se debe hacer. Entonces, gracias a esta tablita, nosotros vemos la significación de cada uno de los criterios de segmentación para discriminar, para determinar el surgimiento de estos dos segmentos. Entonces vemos que la variable de tráfico sirve para discriminar la variable de tráfico y también la de blog. Es decir, son criterios de segmentación que sirven para distinguir estos dos segmentos que hemos hallado. Y también pasa con los leads de fidelización. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el resto de los criterios de segmentación no sirven. Realmente no hay diferencias estadísticamente significativas de cada uno de los segmentos respecto a que si tienen más o menos redes, que si pueden bajarse recursos, que si hay más o menos leads de visita, o si hay más o menos potencialidad de comprar a través de la página web. Por tanto, ya empezamos a pensar que esto no es una segmentación ideal, pues porque idealmente todos los criterios de segmentación deben servir para segmentar, y aquí pues, prácticamente la mayoría no sirve para segmentar. Por tanto, la segmentación en dos segmentos en función de esta variable, pues no parece recomendable. Aquí, en este último caso, vemos la distribución de los casos en nuestra estructura de segmentos. Y vemos que todos los museos se meten en el segmento 1 y solo uno se ha metido en el segmento 2. Solo un museo se ha metido en el segmento 2. Por tanto, esto, desde el punto de vista de la buena gestión, no parece recomendable. No parece recomendable pues, por cuanto no parece algo útil el distinguir dos segmentos donde uno de los segmentos solo tiene un caso. Claro, esto desde el punto de vista de la gestión había que tener criterios subjetivos. Por ejemplo, imagínense que este museo sea un museo especialmente importante en Canarias. Entonces, bueno, a lo mejor sí sería conveniente, se justificaría una estructura de mercado en dos segmentos. Si se da el caso de que ese museo es digamos, de un valor emblemático muy especial. Pero si no se da ese caso, pues esta estructura del mercado, esta distribución de los casos, de los segmentos, de los museos en cada uno de los dos segmentos, pues no es la adecuada porque es muy desnivelada. Además, estadísticamente es un mal resultado. Vemos que los criterios de segmentación, la mayoría, no son significativos. Por tanto, ¿qué hacemos? Vamos a probar tres segmentos. Y los dos segmentos no tienen buena pinta. Entonces, volvemos a repetir. A analizar, clasificar y clúster de Camelia. Aquí aparecen dos, ¿verdad? Pues vamos a poner un 3. Vamos a probar, a ver qué tal, si marcamos tres segmentos, que se me distribuyan los museos en tres segmentos. A ver si tiene más sentido y cumple mejor los criterios de segmentación. Ustedes saben que un criterio de segmentación fundamental es la sustancia, es decir, que los segmentos tengan unidades
suficientes para justificar su existencia, ¿no? Todo eso es teoría de segmentación, y el anterior tampoco lo cumplía. Vamos a ver ahora aumentando el número de segmentos. Le damos a aceptar, y antes de ponernos a interpretar pues los centros de clústeres finales, vamos a ver qué ha pasado con los criterios de segmentación. Miren qué ha pasado. Esto tiene muy buena pinta. Todos los criterios de segmentación de repente son significativos. Los valores son inferiores a 0,05. Vemos que la variable 8 relativa a los leads de visita también es significativa, y es la única que se aproxima al nivel, un umbral, digamos, de rechazo. Pero en principio lo que hay que decir es que todos los criterios de segmentación sirven para segmentar, por cuanto los valores de la ANOVA, su significación, son inferiores o iguales a 0,05. ¿Qué pasaría con la estructura del mercado? Aquí lo vemos. Hombre, nos pasa un poco lo mismo. Aquí tenemos un segmento de los tres, tenemos uno que solo tiene un caso. Habrá que averiguar qué caso es ese. Ahora bien, en el primer segmento hay 46 museos y en el segundo hay 20 museos, lo cual no está mal. Es decir, una distribución relativamente tiene sustancia, ¿no? Ahora vamos a ver la interpretación, a ver si también tiene sentido. Vemos que hay un segmento que es el primero, que es el segmento, digamos, con muy poca potencialidad de explotar su embudo de conversión, por cuanto absolutamente todas las métricas tienen valores muy bajos, incluso la de tráfico. Por tanto, deben ser museos cuya página web tiene poco poder de atracción, genera poca consideración y muy poco nivel de compra y poquísimo nivel de fidelización. Después tenemos el segmento 2, que ya vimos que tiene sustancia suficiente, que bueno, que no es el segmento que destaca por más tráfico, pero tiene valores elevados en cuanto al número de redes sociales, en cuanto a la posibilidad de bajar recursos, en cuanto a ver si se quita eso que no podemos mirar. Digamos que los leads de visita también son elevados, aunque el segmento 3 es mucho más, y el compra también tiene mucha posibilidad de venta, y tiene también capacidad de fidelización. El segmento 3 ya veíamos que solo tiene un caso, solo hay un caso, y se caracteriza por este perfil que ustedes ven aquí. Todo positivo, salvo posibilidades de orientación a la venta, que es escasa, y no tiene tampoco suficiente posibilidad de bajable, si se puede decir algo así. Pero bueno, en principio esto no es una mala segmentación. Lo que luego tenemos mucha curiosidad es saber cuál es este museo. Porque, claro, desde el punto de vista estadístico se justifica, pero desde el punto de vista de la gestión, pues hay que pensar si merece la pena el implementar un tratamiento específico solo para este museo. Habría que generar un marketing mix diferente, una política de gestión de este museo diferente, y eso genera un esfuerzo de marketing y por tanto el rendimiento podría no ser el adecuado, pero sí podría justificarse si de repente este museo es especialmente emblemático en Canarias. Ya averiguaremos ya cuál es. Bien, ¿qué queda aquí? Pues si ustedes quieren, vamos a probar 4 segmentos. Si la distribución en 4 segmentos es peor que la de 3, pues bueno, como la de 2 no era buena y la de 4 vamos a ver cómo es, al final habrá que elegir cuál es la estructura adecuada. Vamos entonces a repetir la operación. Le damos aquí y le damos a clasificar clúster de K-media y ponemos aquí un 4. Y le damos a aceptar. Vamos a ver primero la tabla ANOVA, a ver si los criterios de segmentación están bien. Los criterios de segmentación ha fallado aquí el blog. Es decir, el criterio de segmentación de blog
no sirve para cementar porque su valor es superior a 0,05. Por tanto, vamos a pensar, estamos ya pensando que la cementación en 3 segmentos es mejor que la cementación en 4 segmentos. ¿Qué tal la estructura? Pues mira, la estructura, seguimos teniendo un segmento con un único caso, y después, bueno, hay poquitos museos en el segmento 1 y en el segmento 3. Digamos que es una distribución menos nivelada que la distribución en 3 segmentos. Pero bueno, una cosa es, digamos, el recuento estadístico, y otra cosa son los criterios de segmentación. Si cabe, los que pesan más son los criterios de gestión en la segmentación, más que los estadísticos. Siempre que el criterio estadístico se cumpla, ¿no? Eso es lo que podríamos decir. Por tanto, no vamos tampoco a ponernos aquí a interpretar, ¿no? Yo diría que normalmente es la segmentación en 3 segmentos la que es más interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La compramos. ¿Qué queremos decir con que la compramos? Pues que vamos a repetir la segmentación en 3 segmentos. Venimos aquí, clasificar, cluster K-media, y aquí en guardar, bueno, primero aquí ponemos 3, no 4, y aquí en guardar le vamos a pedir que nos cree una nueva variable que sea el segmento de pertenencia de cada uno de los museos. Pues porque ya, digamos que hemos decidido que nuestra mejor segmentación es la segmentación de 3 segmentos. Y también, por supuesto, por curiosidad y por necesidad de saber cuál es ese segmento que solo tiene un museo, cuál es ese museo que está en ese segmento, ¿no? Para ver si de verdad esto tiene sentido. Pues imagínate que es un museíto de nada. Entonces, si es un museíto de nada, pues no se justificaría una segmentación en 3 segmentos. Bien, pues vamos a darle a aceptar y nos venimos a los datos. Y vamos, como son pocos, lo podemos ver visualmente. Vamos a buscar ese 3 que debe estar por aquí. ¿Qué museo es este? Nos venimos para acá y vamos a descubrirlo. Miren, la Casa de Saramago de Lanzarote. Es un museo, pues lo vemos en los datos, aquí, que tiene muchísimo tráfico. Posiblemente es el museo con más tráfico de toda Canarias, la Casa de Saramago de Lanzarote. Y además destaca por tener, parece ser, unos cuantos blogs. Destaca por tener muchos blogs, de los que más tiene, ¿no? Y bueno, no tiene un exceso de redes sociales. De hecho, debe haber, en el segmento 2, la media, digamos, de los museos tienen más redes sociales. Y además, mira, tiene pocos bajables. Habría que llamar a la Casa Saramago de Lanzarote y sugerirles esta mejora. Oye, ustedes, para generar más interacción, para generar más compromiso, para, digamos, generar mayor consideración, tendrían que dar más posibilidades de bajar recursos, ¿no? A lo mejor algún poema, algún vídeo, con entrevistas a Saramago, pues podría ser interesante, ¿no? Pues porque digamos que sería un potencial de mejora que tiene la Casa Saramago, que es el único museo que yo creo que justifica la existencia del segmento 3, ¿por qué no? Y después tenemos, en cuanto a los leads de visita, pues mira, es un museo, un segmento que ofrece muchas posibilidades, ¿no?, de lead de visita. Y tiene aquí un reto de mejora, que es la Casa Saramago, y es que no tiene una política de venta clara. Digamos que es el segmento, es el museo o de los museos que menos posibilidades de vender y de comprar ofrece. Y sin embargo es enorme el nivel de fidelidad que tiene la Casa Saramago. Uno de ustedes tiene que haber tenido el honor de sacar estas métricas de la Casa Saramago, ¿no? Entonces, esto sería la segmentación, y es lo que en principio se puede sacar, ¿no?, desde el punto de vista de implicaciones prácticas y hay interpretación.
Desde luego el segmento 1, todos los museos que están en el segmento 1 tienen muchos retos de mejora, muchísimos retos de mejora, en cuanto que, digamos, tienen embudos de conversiones muy estrechos, ¿no? Tienen, digamos, unas potencialidades muy limitadas. Y el segmento 2, pues digamos que es el segmento intermedio. Si bien si hay que mejorar algo en el segmento 2 es el tráfico. También es verdad que cuando tenemos un segmento aquí con tantísimo tráfico, los demás pues de repente salen con valores más negativos, ¿no? Pero fíjense que incluso el segmento 2 tiene menos tráfico que el segmento 1, lo cual nos hace pensar que el segmento 1 todavía tiene muchísimo más oportunidades de explotar ese tráfico que le llega, porque en cualquier caso es muy similar el nivel de tráfico al segmento 2 y sin embargo no le saca ningún partido, ¿no? A ese tráfico que le llega, ¿no? Bien, pues voy a parar la grabación. Detener grabación. Detener.